8 de la mañana con 43 minutos, 8 con 43 minutos. Saludamos de esta hora a la doctora Sibel Martínez, abogada y diplomada en litigio estratégico de niñez y adolescencia, que nos acompaña vía telemática. ¿Cómo está, doctora Martínez? Buenos días, bienvenida. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Según un informe de UNICEF, reveló algo que nosotros ya sabíamos, que nosotros hablamos diariamente sobre las muertes de niños, de menores de edad, en estos episodios constantes de violencia que vive el país, pero tuvo que ser la UNICEF la que recoja todos estos datos, los ponga en un informe para que todos volvamos a ver, me refiero a todos, no solo nosotros, sino todos volvamos a ver esta problemática que desgarra al país. Según este informe de UNICEF, hay un aumento drástico del 640% con respecto a el año 2019, a los 104 casos que se registraron en 2019. Hablamos de al menos 770 homicidios de niños, niñas y adolescentes que fueron registrados en el país durante el 2023. Una realidad que digo, sabíamos todos, pero que ahora recién se la está tomando en cuenta, al menos se la está discutiendo. ¿Cómo llegamos a este punto? Doctora Martínez, buenos días, bienvenida. Buenos días, Alexis, Liceña, muchas gracias. Yo creo que es una realidad dolorosa que debe darnos vergüenza como país, como adultos que somos en este país, porque no hemos sido capaces de proteger a nuestros niños y de socorrerlos en las peores situaciones, en situaciones límites como las que hoy por hoy estamos viviendo. Y qué bueno que UNICEF haya puesto, digamos, el dedo en la llaga y haya de alguna manera con este informe y este dato parado. Esta violencia inusitada, esta estigmatización en contra de niños, niñas, adolescentes, a quienes el Estado, la sociedad y la familia, porque para hablar de niños hablamos desde esta mirada integral, no hemos respondido de acuerdo a la situación que todos estamos viviendo hoy por hoy. Los niños son la última rueda del coche, ¿no? Siempre confundimos su capacidad de resiliencia con resistencia o capacidad de resistencia al daño, al tormento, a la violencia. Y estos datos, que no son nuevos, por supuesto, dicen mucho de lo que nosotros hacemos para cuidarlos y protegerlos. Uh-huh. Y nunca los ponemos, ¿no es cierto?, en primera fila a la hora de hablar de esta protección, digamos, significativa que debemos darles, ¿no? Y más aún en un conflicto mal llamado de guerra, en donde los niños, particularmente, por ejemplo, que son reclutados por bandas criminales hoy por hoy, y que seguirían siendo reclutados en este contexto de guerra, incluso podríamos estar tranquilamente hablando de un delito de guerra, ¿no? Uh-huh. Porque a los niños hay que protegerlos en todo sentido. Decía, se les estigmatiza, como hemos visto, han pedido bala, la plomoterapia, ¿no es cierto? Y no se analiza esta realidad. Por eso decía yo, es importante que UNICEF haya puesto este dedo en la llaga, porque resulta que si nos retrotraemos a todos estos años, 4 años en adelante, vamos a ver que quien ha puesto el cuerpo a la violencia son los niños, niñas y adolescentes del país. Lastimosamente, los niños más empobrecidos de este país. Y si eso no nos llama la atención, no nos duele el corazón. ¿Qué nos duele, no es cierto? Pero hemos visto datos y cifras realmente muy dolorosas que tienen que ver con varios flagelos que ellos enfrentan, ¿no? Leía recientemente del informe que emitió la Defensoría del Pueblo respecto a violencia sexual, que cada hora 8 Uh-huh. niños, niñas son violados en este país. Y también nos consternamos y decimos qué terrible, ¿no? Pero la consternación generalizada no alcanza. Aquí no hay respuestas realmente importantes, ¿no es cierto?, suficientes para garantizar protección y cuidado a nuestros niños. A estas generaciones, ¿no?, que hoy están marcadas por la miseria, por la violencia, por la pobreza, y que no hay una respuesta efectiva. Solamente se les estigmatiza como delincuentes y no entendemos lo que está detrás de esas realidades sociales muy, muy complejas y una violencia, una cruenta violencia en su contra que al final del día no hemos sabido proteger y responder, ¿no? A la altura, estar a la altura de los niños. ¿Cómo está, doctora? Qué gusto saludarle. Estos resultados tan críticos que ha presentado UNICEF, me imagino yo, tienen que ver mucho con esta suerte como de abandono de parte del Estado a todo nivel, dejando a los niños jóvenes sin opciones de estudiar, de poder tener una vida algo normal, ¿no? Por fuera de ese mundo
y entorno de violencia que hay en determinados sectores más que en otros en todo el país. Ahora, la pregunta es, ¿qué hacemos? Ya sabemos esto, ya tenemos los datos ahí. La pregunta es, ¿qué debería hacer el Estado? ¿Qué debería hacer el gobierno? Y el Estado en su conjunto, no solamente el gobierno central, sino también los gobiernos locales que están un poco más cercanos a la gente. ¿Qué es lo que debemos de empezar a hacer? Bueno, es muy buena pregunta, Alexis, pero yo quisiera decirle que en efecto el Estado tiene responsabilidad, pero también tiene responsabilidad la familia y la sociedad. Y lo Sí. mejor que podemos hacer es poner en la mesa del debate, incluso si es que hoy por hoy, por ejemplo, la familia es un lugar de protección para los niños. Porque de esa forma vamos a poder, ¿no es cierto?, cambiar estas realidades. Hay familias criminógenas, ¿no es cierto? Es decir, que Claro. también provocan que los niños, Se desde que son muy involucran. pequeñitos, estén en este mundo violento y se infiltren en situaciones de delincuencia y todo lo demás, sean captados, reclutados por la delincuencia. Hay también una sociedad, ¿no es cierto?, que los empuja, que los aísla, que como no son como nosotros, entonces los ven desde el hombro, ¿no es cierto? Y no sienten la necesidad de protegerlos. Y hay un estado débil hoy por hoy, ¿no? Ujú. En donde ve a la distancia, yo siempre digo, ¿no? Como convidado de piedra respecto a las garantías, a la protección de los derechos de los niños. En este conflicto interno no se ha hablado de los niños ni una sola vez, si no es para Ujú. criminalizarlos. ¿No? Yo decía mal llamado conflicto interno porque está en duda que sea un conflicto interno, ¿no? Pero lo que sí se ha hecho es estigmatizarlos, es tacharlos de terroristas, y seguramente hoy en aprendidos y en las cárceles estarán muchos adolescentes estigmatizados de esta forma y tratados no como víctimas, porque son víctimas, son reclutados y cooptados por el crimen organizado y la visión no es o no debería ser la de verlos como delincuentes, sino más bien víctimas de esta trata, por ejemplo, ¿no es cierto? Respecto a trata con fines delincuenciales o el reclutamiento. Y entonces usted me pregunta qué hacer. Hay muchas cosas que hacer. Ser audaces, ¿no? Tomar medidas de protección respecto a los niños, a su cuidado, a su protección. Eh, no hay respuestas efectivas y eficaces. El Ministerio de Educación hasta el día de hoy lo que hace es Ujú. postergar la entrada de los niños. Y si bien es una medida que se tiene que tomar frente a la situación que hoy estamos viviendo, no podemos olvidar lo que pasó en la pandemia, ¿no es cierto? Ujú. Falta de conectividad, los niños no estudiaban, su salud mental se vio muy disminuida y no han habido respuestas desde la pandemia acá respecto a esa protección integral de los niños. Hoy estamos en una situación límite y tampoco hay respuestas. Ujú. Lo que quieren es endurecer, ¿no es cierto?, las penas, verles como delincuentes, juzgarlos como adultos. Siempre vamos a lo punitivo, nunca estamos previniendo o protegiendo. Yo digo, ¿quién ha hecho un estudio respecto al reclutamiento de los niños? ¿No? Debería ser el Estado. ¿Quién ha elaborado un programa tendiente a prevenir ese reclutamiento, esa cooptación, tendiente a protegerlos? Nadie. ¿Qué Ujú. medidas se ha tomado respecto a los niños ahora, específicamente en esta situación límite, más allá de confinarlos otra vez Ninguna, a virtualmente, ¿no? A que estudien virtualmente? ninguna. Nadie. No hay una respuesta efectiva respecto al cuidado y protección de los Y niños. ni siquiera ese nuevo confinamiento, no hay tampoco las garantías para que estos niños, todos en general, tengan, pero sobre todo los que más necesitan, tengan ese acceso a la educación virtual. Y no podemos medir si todos los que están en la virtualidad ahora, hoy por hoy, sobre todo en las provincias que son más acechadas por la violencia, en efecto, están en actividades educativas o no, porque no hay las mismas condiciones en todas las ciudades ni en todas las provincias del país. ¿Cómo medir si es que están los niños asistiendo ahora por la fuerza a clases virtuales, por la situación de inseguridad que ha empeorado el servicio educativo también? Pero ¿cómo medimos si es que en realidad los niños están o no están recibiendo clases, por ejemplo, y en qué condiciones están recibiendo esas clases y si están sosteniendo los niveles adecuados de aprendizaje? A ver, eso es muy difícil de medir, digamos, porque la cartera del Estado, el Ministerio de Educación, ya en la pandemia debía haber desarrollado todo un proceso respecto a cómo garantizamos que los niños se conecten a clases, exista conectividad, primero, ¿no es cierto?, que no se tiene, y que esa clase, digamos, o esa virtualidad sea efectiva.
Eso es algo que no ha pasado. Y yo digo, no hemos aprendido nada de la pandemia, ¿no? Hoy, por ejemplo, que estamos en una situación muy compleja en el país, debíamos aplicar todos los conocimientos que la pandemia nos dio. Y sin embargo, vemos, por ejemplo, la UNE exigiendo planes de contingencia para regresar a clases. Estos ya debían haber estado desarrollados y quizá cambiar la palabra pandemia de COVID a conflicto interno armado, para poder desarrollar estos planes, programas, ¿no es cierto? Pero eso no pasa, no ha pasado. Entonces, es muy complejo porque además recordemos que hay más de 260.000 niños que han salido del sistema educativo en esta época de pandemia y nunca regresaron al sistema educativo. Que estos niños seguramente, niñas, niños y adolescentes, deben estar siendo reclutados por bandas delincuenciales o deben estar en situación de trabajo infantil o mendicidad. Y no tenemos datos. Ese es un grave problema. Yo creo que además es un problema muy cómodo por parte del gobierno, porque lo que no se mide no se mejora, Liceño. Y entonces, al no tener datos, todo es una suposición, ¿no es cierto? Una suposición que de 4 años en el 2021, digamos, en adelante, esa suposición se vuelve en una realidad y sabemos que hay niños que han muerto de manera directa o indirecta víctimas del crimen organizado, es decir, formando parte o siendo reclutados por estas bandas o por esta violencia inusitada, criminal, que al final del día también cobra la vida de los niños. ¿Qué respuestas han habido? Ninguna. Y eso es algo que debemos, digo yo, como sociedad, cuestionarnos. Por eso decía, hay que tener vergüenza, pero también exigir al Estado ecuatoriano respuestas. En esta situación límite, ¿cuáles son las respuestas de protección integral a favor de los niños, niñas y adolescentes de nuestro país? Y eso es algo que hay que preguntar, ¿no? Pero no tenemos resonancia, no hay una respuesta efectiva. Y como le digo, quizá la respuesta más clara siempre recae en esto, ¿no? En el punitivismo, en tratarlos como adultos, en castigarlos, pero no vemos que no hemos sido capaces de protegerlos, ¿no? Eso. Doctora, hablemos un poco también de en qué situación se encuentra la mujer en medio de esta ola de violencia que el país la viene viviendo desde hace algunos años atrás, pero que se ha convertido en un asunto ya mucho más grave, y que es parte de la cotidianidad, lamentablemente. La violencia, ¿cómo le ha afectado, en qué medida, en qué grado a la mujer en el Ecuador? Recién vamos 18 de enero de este nuevo año. ¿Cómo están las condiciones y la situación e información que ustedes manejan como organizaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres? La violencia en nuestra contra es tan grande, la violencia en contra de los niños, de las niñas también, al punto que se ha devaluado nuestra vida, el valor de nuestras vidas. Esa es la cruda realidad. 267 casos de femicidio en el 2023. En las primeras semanas de enero ya teníamos más de 10 casos y esto sigue aumentando. Una violencia que además de ser inusitada, ¿no es cierto?, cruel, no tiene una respuesta del Estado tampoco, y eso es muy grave. Es decir, se ha perdido la institucionalidad, estamos frente a un Estado débil. Es así, yo no creo que es un Estado fallido, porque el Estado fallido no conviene al crimen organizado. Es un Estado débil, en donde hay un sistema judicial, un sistema penitenciario, un sistema o la policía, que efectivamente no hace bien su trabajo, y eso conviene mucho. Pero frente a esa situación, ya cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de violencia en contra de la niñez y la adolescencia, vemos con claridad cómo esa institucionalidad simplemente no sirve, no funciona. Entonces hay todo un sistema de protección de derechos de las mujeres, de los niños, que no está funcionando y que no da respuesta inmediata. Esto contado o sumado, además, que el sistema de justicia se convierte en un agresor más para las víctimas, ¿no es cierto? Las mujeres víctimas de violencia de género que denuncian viven un periplo altamente revictimizante, con corrupción de por medio, en donde efectivamente al final del día fallecen, ¿no? Todos recordamos a Rosa Ramos, que con haber denunciado algunas veces con medidas de protección en la cartera, murió. Y es esa la realidad, ¿no? No hay una respuesta efectiva, eficiente del Estado, y hay estridencias y confusiones de incluso algunos políticos que han salido a decir que hay que cerrar, ¿no? Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer. Cosas que en esta situación... Y que sea además una mujer política la que diga eso, ¿no?
Bueno, yo cuestiono mucho y lo digo con claridad, ¿no es cierto? Yo creo que hay que tomar las cosas de donde vienen. Cuando hay una persona que salió, por ejemplo, de la asamblea por pedir diezmos a sus colaboradores, que hoy tenga la voz cantante en una situación así, dice mucho de lo que estamos enfrentando como país, ¿no es cierto? Ujú. Entonces yo creo que además de todo lo que estamos viviendo, debemos obligarnos a construir nuevas legalidades basadas en una nueva moralidad. Eso deberíamos empezar haciendo en el país. Pero continuando con el tema de la violencia en contra de niños y mujeres, decirle que nuestro pronóstico es reservado y que lo que enfrentamos hoy por hoy es producto de esa desidia y de esa falta de voluntad política a la hora de protegernos.